21 horas 11 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, tenía que ser así, 11 minutitos más tarde, sepan disculpar, pero aquí estábamos a full y a veces las máquinas hacen lo que ellas quieren. Para que vayan viendo aquellos que creen que el destino está marcado por la tecnología. Si nosotros no le ponemos lo nuestro, no anda. Muy buenas noches, Tere Ferro, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, Bea, buenas noches a la audiencia, ¿cómo están ustedes por ahí? Así que con Pero la tecnología, viste que siempre hay que tener un ojo, bueno, pero está bueno que siempre tenés un suplente. sí, 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 suplente hay que tener, ¿viste, Teresa? Vos me Es lo dijiste. fundamental, es Yo fundamental. tomé el consejo. Sí, claro. Tengo suplente aquí, tengo Bien. suplente. Y en esta noche te cuento que tenemos 18 grados 6 décimas. Está fresquito por aquí. Yo te veo a vos tan linda, tan disfrutando del calorcito. Yo estoy abrigada. Nuestra invitada está abrigadita Pero también. están re lindas Nosotros también, 18 grados 6 décimas. ¿Eh? están re lindas también. A mí me encanta también usar ropa abrigada, no acá, obvio, ¿no? Pero a veces Ah, no. está bueno para usar y para coquetear un poquito. Tú la única forma de coquetear es que te vengas a Uruguay unos días. No sé si es con el frío, pero bueno, ya. Quizás un otoño. Pero con el invierno de ustedes ahí en Miami, Tere, nunca usás ropa como No, esta que jamás, usamos no, no, nosotros no, no, ahora. no. Creo que este invierno fue un poquito frío, que fueron 13 grados, que nos dio frío, pero tampoco para ponerte una bufanda ni botas, aunque hay gente que lo hace, ¿no? Porque es la Claro. única forma que pueden usar ropa de abrigo. No, vos decirle que vengan a Uruguay a pasear y que usan todo y más. Sí, es Todo verdad. y más. Alcira Méndez es nuestra invitada, martes 13. Ya lo arreglamos la otra semana cuando estuvimos en contacto con ella. Bienvenida, Alcira, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá está fresquito también, más o menos debe ser la misma temperatura que donde estás vos, Beatriz. ¿Vos estás en Maldonado o en San San Carlos? Carlos, San Carlos. Ahora estaba mirando y tengo ganas de hacerles algunas preguntas a ustedes hoy. Opa, opa, Ah, me mirá, gusta, ah, mirá. me gusta. No hay Es una, problema. es una invitada arriesgada. Totalmente. Es que nosotros con nuestros invitados hacemos eso, ¿eh? Sí, Los dejamos, los dejamos ser. así es. Bueno, te cuento entonces 18 grados 6 décimas, dice que esta madrugada vamos a tener una mínima de 14. 14, vamos a andar bien, más o menos, poquito Sí, menos de lo que tenemos ahora, Alcira, así que vamos a Sí, estar la bien. bien, bolsita, bien. la bolsita de agua caliente y ya está. No, 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 se soporta bien de ¿Sí? bien, no se Todavía soporta, no, todavía se no. pasa de. Ok. No, Claro. no, no, no. Mañana, mira, una máxima de 23 y el jueves mínima de 16, máxima 24. Y bueno, hay que aprovechar estos días de Claro, otoño que realmente están bonitos. Sí. así es. ¿Y vos, Tere? Bueno, aquí hoy hubo 31 grados. Me pegué una caminata a las 4 menos 10 de la tarde. Salí a la calle como una loca, desquiciada. Necesitaba caminar y salí, me caminé como 45 minutos. Cuando volví, salí como chocolate y volví chocolate en barra y volví chocolate líquido. Bien, sí, Derretida, no, pero hay divino. que tener ánimo, ánimo para salir con más de 30 grados a Ne- caminar totalmente. necesitaba un poco de vitamina, lo necesitaba. Y los sé porque lo viví, te acompañé en algunas Sí, caminatas en Miami, que es bien diferente, porque la humedad es alta también sí. generalmente, y En bueno, este momento y hay todo setenta y pesa, cuatro ¿viste? Con 31 con grados. 31 grados. ¿Mm? No, yo prefiero acompañar al Cira San Garzón. Está bien. Algún día las acompañaré también porque quiero ir ya por mi chocolate y mi torta frita. ¿Cómo Igual no yo te tengo la olvidas? estufa, tengo la estufita prendida. Ahora le aflojé un poco, pero prendo la estufa todos los días Está no bien. sé, porque me gusta el fuego también, entonces tengo la estufa Qué prendida. lindo, sí, a mí me ¡Qué gusta también. lindo! Sí, Es divino, una estufa de leña es divina, sí. Ah, Alcira. sí, sí, yo sé que todavía no es momento, podría no tenerla prendida, pero es como que de estufita, el fuego, el Sí, cafecito de la tarde, sí. Qué ya te lindo. Me invita, lo ese es el merezco, relax. Sí, me lo merezco, digo yo. Claro. obvio.
Los inviernos lindos que Totalmente. pasaba ahí era con la estufita prendida, fin de semana choricito ahí en las brasas, eso era Qué lindo. lindo. No ve- Sí. Bueno, un vinito rosado, no voy a decir marcas, pero un vinito rosado también en la época que tomaba, porque ahora tomo mucha agua. Ajá. ¿y dónde está? Bueno, créele. ¿Y dónde está Alcira? Hay buenos vinos. Claro, por eso Ahí hay va. muy buenos. Qué impresionante. No, 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 tremendo. Bueno, Alcira, qué noche, martes 13. ¿Vos querés preguntar ahora? Mirá que nosotros no tenemos problema, después entramos a hablar de lo que no sabíamos. Sí, en realidad es una cuestión porque me di cuenta de que no conozco tanto cómo es la dinámica del programa y, por ejemplo, cómo es que ustedes hacen un programa, o sea, cómo que se juntan, se conocen de antes, me parece, por sus Sí, conversaciones y me llama la atención esto de que hagan un programa en conjunto, Tere en Miami y vos en San Carlos. ¿Y qué fue lo que las impulsó a hacer esto? Es la, eso ami- nada más. Contale, Tere. la amistad, una locura hacer Qué juntas lindo, algo. qué Mirá, bueno. Antes no lo pudimos hacer por diferentes motivos, claro. obvio, teníamos vidas, los niños chicos, etcétera, y bueno, y ahora que estamos adultas, bueno, yo no tanto, pero bueno, no importa, Bueno, decidimos así, Bea me lo propuso y yo dije, ¿te parece? Y me dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Y sí, ¿por qué no? mira qué bueno, me gusta, Aparte, muy hay una bien. cosa muy linda, más allá de que Tere siempre amó la radio también, Sí, mucho. no, yo siempre seguí el camino este, y ella hizo otro camino, pero siempre con aquello del amor por la radio. Y cuando nos juntamos siempre está el tema de la radio, y bueno, está. Y ahora, como dice ella, después que ella está más grande y todo esto, decidió acompañarme. Fue rápida la devolución. Sí, no, ya veo. Por Dios, no, ni un segundo. Y eso Eh, que hay delay, pero llegó rápido. No, no. Tremendo. Vos sabés que, Alcira, yo después fue mi primer viaje, mi primera subida a un avión y me dije voy a ir a conocer, este, quería conocer concretamente algo de Estados Unidos. Había lugares que siempre me habían llamado mucho la atención y digo, ¿y por qué no? Y así estuve como 2 años y pico, porque sí, porque no, hasta que un día dije, dale ahora, porque después cada vez va a ser más tarde. Y me Claro. dice Tere, no, pero si venís, venite a casa y nos vamos Claro. juntas. Y Ah, entonces en vez de irme derecho a Nueva York, me fui primero a Miami, ahí nos encontramos, estuve unos días con su familia y después nos fuimos las dos juntas a Nueva York y a Nueva Jersey, que entre otras cosas quería conocer Hoboken, el pueblito de Frank Sinatra. Y bueno, y tuvimos una aventura de un mes Hermosa. prácticamente, conociendo juntas distintos lugares, caminando muchísimo. Y cada vez se fue haciendo más fuerte esto, porque hay muchos uruguayos en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. Y digo, ¿y por qué no? Yo ya había empezado con la radio en internet. Digo, qué mejor que unirnos, aunque sea un ratito, todos, no importa dónde estemos. Y bueno, y así han ido surgiendo cosas maravillosas. Tere hizo el contacto con Sara Alcaire, que es de acá, de San Carlos. Yo Yo no la no la conocía, recordaba, no la claro. conocía, sí conozco a su familia. Y Sara vino a presentar toda su pintura a Punta del Este año por primera vez. Ha hecho 10 muestras en Estados Unidos, la número 11 la hizo acá en su país. Y quien nos hizo el contacto fue Tere. Entonces qué bueno. salió acá cuando llegó a Punta del Este, salió en Millennium. Después seguimos teniendo encuentros también por acá y es maravilloso. Y con otros uruguayos que están por el mundo, bueno, Fernando. Pires, Ay, Pires. Fernando Pires, que Ay, canta sí, tangos, canta tango, sí, está en Estados Unidos, sí, lo sigo. también. A New Lo York. seguís? Claro, lo Bueno, conozco, lo conocí en Punta del Este en algún momento a través de Feble Seriani, que es con la persona sí, con la que yo sí. empecé a Sí. trabajar, y bueno, y después sí, ya supe que se fue a Estados Unidos.
Bueno, con él hemos hecho algunos programas por acá también. Ah, Entonces, bueno, mira, ahora el jueves próximo hay un uruguayo que está viviendo en Francia. Y el hecho es Hace este, 20 años. reencontrarnos, tener un poquito que nos cuenten cómo están viviendo, qué están viviendo. Aparte el encuentro con los amigos, con la familia, más allá de que hoy con la tecnología es más fácil, pero está bueno esto de quien quiera sumarse, que sepa que este canal está. Lo tenemos con imágenes de Uruguay. Tere me decía el otro día, el canal nuestro estaba haciendo, dice, disfruté tanto la limpieza en casa mirando las imágenes de mi Y país, la música. cantando las canciones que Sí, salen, la música que salen, sensaciones, y era como estar un poco acá también. Y eso es lo que, la idea, ¿no? Encontrarnos. qué bueno. Qué bueno. Bueno, bien, eso quería un poco conocer cuál era la historia de vida de ustedes y por qué habían decidido hacer esto juntas. Y me encanta. Gracias no, por gracias a tan linda vos. respuesta. Gracias a Ahora, vos otras preguntas, por unirnos, sí, por venir acá sí, con nosotras, que está muy por buena la ser charla parte de todo contigo. esto, Sí, claro. sí, Gracias. Es fantástico porque digo, todas las personas tenemos algo para dar, todos tenemos algo para dar, todos queremos contar algo de pronto y que nos escuchen. Y bueno, aquí está el rinconcito, Qué para bueno. quien quiera sumarse, no importa lo que hagan. Tenemos dentro de la audiencia personas maravillosas que nos han contado pedacitos de historia de vida, que son ejemplos de vida y son maravillosas. Y todos tenemos algo que aportar. No importa dónde estemos ni cómo estemos. así es. Siempre hay para aportar y siempre hay para recibir. Porque lo que nosotros hemos aprendido de vos y todo lo que nos contás y lo que vamos a vivir esta noche también es fantástico. Y lo más lindo es Buenísimo. compartirlo. Exactamente, sí, eso es fundamental, importantísimo. Así que bienvenida a este club que se llama Sensaciones Uy. Muy bueno. ¿Puedo decir una frase o no? Mejor no, ¿no? Sí, A Tere, ver. vos Al Club de las seguís siendo vos, Solteronas. dale. Ah, ¿qué dijo qué? Al Club de las Solteronas. No, ¿verdad que no? No, Soltera te lo acepto, pero ona no. No, no, de ninguna manera, es un de chiste. ninguna manera. Es una decisión. Es verdad. Sí, Sí, totalmente. Entonces, Totalmente. como es una decisión, estás soltera. Si es claro. una circunstancia de la vida por otra, ahí sos solterona, pero creo que todos Son una tenemos la claro, posibilidad de elegir. sí, totalmente. Yo por meter una frasecita ahí. Si no Manda te has dado saludos. cuenta, la vas a ver. Sí, manda saludos Susana, hablando del club. Ahí está, ahí está. Susana, ya de a poco, a medida que te encuentres con nosotros, ya sea porque estás brindándonos siempre algo de todo lo que haces, o porque por ahí prendiste y te quedaste escuchando y participá cuando quieras. Claro, Está Susana, está Estelita, está Adriana, está está Roberto, Isabel, Isabel. Roberto siempre, está Diego, está Dani, está Raquel, está Eve, hay muchísima gente y todos aportan algo. Y eso es Qué lo más bueno. lindo que tenemos. En Susana Claro. tenemos yo digo también una artista, porque hace unos Sí, cuadros maravillosos. Algún día te vamos a mostrar lo que hace Susana porque queremos que exponga. Bueno, eso está bueno también, esa posibilidad de hacer este tipo de conexiones, ¿no? Eso está bueno. Es importante. Mi trabajo es específico con mujeres artistas, así que bueno, estoy abierta a todo lo que vaya surgiendo, ¿no? así es. Sí, Susana es impresionante. Sí, Todo lo pinta que nos muy, pero manda. muy lindo. Sí. Muy lindo. Bueno, vamos este martes 13, cuando son las 21:25, a adentrarnos en aquello que propusimos la semana pasada. Porque dijimos, ay, martes 13. Amo martes 13. Y divino. Primero que nada, yo nací un 13, pero era domingo. Pero igual, divinos días. Yo no le tengo miedo. Ni le tengo miedo ni le tengo chucho. Y claro, lo quiero al 13. ¿Qué querés que te diga? Sí. Lo quiero al 13.
Pero hay cosas que realmente son fantásticas y es el poder encontrarnos, como pasó en este caso ahora contigo, porque dijiste, no, pero en la obra de Lacy Duarte tenemos mucho de todo esto. Contanos, vamos a empezar por ahí y después nos vamos por las ramas. Bueno, si me permiten hacer un pequeño paréntesis en esto del día 13, también Sí. en mi familia es un día, es un número que a todos siempre nos agradó, porque es como es el número que nadie quiere, ¿no? Claro. Tiene como esa cosa, esa superstición. Y mis hijos, los dos, se casaron un 13. Mi hijo se casó hace como, antes de la pandemia. El 2020, el 13 de febrero, se casó mi hijo, y ahora el año pasado, el 13 de septiembre, se casó mi hija. O sea, eligieron un día 13 para casarse los dos. Entonces está también muy presente en nuestra vida. Viste que sí, digo, porque, no sé, ¿por qué será que al 13? Debe de venir en la historia muy atrás de algo que no fue positivo. Bueno, justamente ahí me das el pie para empezar con esto de todo lo que son las cuestiones culturales, y lo que son las supersticiones, y lo que son las creencias, y lo que son todas estas cosas, ¿no? Que están como en un perfil siempre como de esoterismo y a veces de otros ismos. Sí. Pero esto de lo que yo les conté la primera vez que hablamos, y el otro día les volví a decir, porque justo no hablamos nada del tema, tiene que ver, si bien es un tipo de oráculo que no es el más conocido, porque creo que muy poca gente escuchó hablar del tarot de los animales o del oráculo de los animales, pero tiene que ver con algo que es inherente a toda la humanidad en todas las épocas y en todas las culturas. El tema de que haya un oráculo, o sea, en la época de los faraones había, en general en esa época era una persona que era como un medium vidente que podía decir cosas sobre el futuro. En la cultura china, por ejemplo, tenemos el I Ching, que es esto de los hexagramas, que es esa forma de adivinanza en esa época eran con unos palitos de una hierba, y después empezaron a usar monedas y se descubre el hexagrama. Muy complejo, muy complejo. El I Ching para mí es uno de los oráculos más interesantes, porque hasta que te das cuenta de lo que te está diciendo, es como que te dice una metáfora, pero nunca te dice algo como con certeza. Eran muy complejas las formas de poder saber a través de un oráculo cuál era el mensaje de verdad, el mensaje real, digamos, porque siempre era como una cosa muy parábola, metáfora, una cosa así. Cuando fue avanzando la humanidad, empezó a hacer cada vez más, o sea, a usar otro tipo de oráculos, y también tiene que ver con la cultura, ¿no? Están las runas, hay otros tipos de oráculos y de tarot, siempre vinculado al tema de la figura como algo que nosotros, o la imagen como algo que a nosotros nos da un mensaje o provee un mensaje, en este caso a la persona que está haciendo como la interpretación, que tiene que ver con el subconsciente, ¿no? De hecho, la psicología también usa, no es el oráculo, pero sí es el tema de las imágenes, que hay como test que se hacen en psicología para saber qué es lo que ves en esta imagen. Después también hay tipos de tarot que se usaban más que nada en terapias, en algunas terapias, y algunos psicólogos más que nada. Entonces eso está muy presente en todas las culturas. En la cosmovisión originaria de los pueblos que ahora son los pueblos americanos, que antes de que llegara Colón no eran los pueblos americanos, ni tampoco eran indios ni indígenas, porque eso es un error de cuando llegan los colonizadores, que se equivocan pensando que es la India y llaman a todos los que viven acá indios. Y ahora nosotros hasta incluso nos autodenominamos con un nombre que es un error. Es una de las principales, ellos son una de las principales formas de colonizar una cultura y de arrasar con una cosmovisión altamente sabia y poderosa,
que es incluso hasta apropiándose del nombre y que la mayoría de los pueblos originarios no saben cómo es su autodenominación, porque incluso hasta lo que después, nombres que después les empezaron a decir, son calificativos que después se popularizan, pero tampoco es necesariamente el nombre con lo que los pueblos se autonombraban o se autodenominaban, ¿no? En todas estas cosmovisiones siempre hubo formas de poder vincularse con las psiquis humanas. Esto es algo que siempre ha estado presente, la intención de descubrir lo que nosotros mismos nos negamos o que lo que no vemos porque está en ese lugar del subconsciente al que nosotros no accedemos. Hubo una investigación de 2 autores norteamericanos que ellos estuvieron en una tribu de originarios norteamericanos y los ancianos de la tribu les empezaron a contar cómo era que ellos utilizaban el oráculo de los animales, en realidad, en ese momento. En la historia que le contaron, yo tengo el libro, entonces está todo contado en el libro, el proceso que hicieron los investigadores para llegar a ser lo que hoy nosotros conocemos, o sea, lo que yo tengo son cartas, pero en la antigüedad lo que se usaba eran partes de animales. Entonces había como una bolsa, en la traducción dice un zurrón, como un morral de cuero de nutria, que dentro, el cuero de nutria, la nutria representa la energía femenina. Entonces, dentro del cuero de la nutria se ponían un diente de un animal, una garra de un, qué sé yo, eran como parte, la pata de conejo viene de ahí, de ese lugar, una pluma de un águila, una pluma de un halcón, una pluma de, bueno, hay varios animales y hay varias aves dentro del tarot. Entonces el consultante entraba al lugar donde estaban los ancianos, que eran los que se ocupaban de hacer la interpretación. Entonces era una choza que estaba destinada específicamente para eso, habían 3 ancianas y 3 ancianos que se ubicaban hacia el norte, digamos, o sea, de espaldas al norte, mirando hacia el sur. El consultante o el buscador, le decían ellos, no decían el consultante, decían que el buscador, porque lo que buscaba era respuestas, entraba en esa choza y que tenía como un semicírculo hecho de polen de maíz, y él se ponía del otro lado del semicírculo. Entonces tomaba esa bolsa de cuero de nutria y empezaba a sacar los objetos que habían ahí, las partes de los animales, y a colocarlos en determinado lugar. Ya el animal que sacara ya era información para los que estaban haciendo la interpretación. Y el lugar donde lo ponía también. Este oráculo tiene esa particularidad. Los elementos o las cartas no solamente significan por dónde se coloca, por qué carta es, por dónde se coloca, y también tiene el tema de que puede salir derecha o al revés. invertida. Claro. Sí. Y eso tiene otro significado. Se hacía la consulta según lo que la persona quiere consultar. Hay varios tipos de tiradas. Hay una tirada que es la tirada del sendero, que es como la tirada más larga que hay, porque te va diciendo tu pasado, las cosas del pasado, las cosas del presente y el futuro, ¿no? El futuro en base a lo que estás decidiendo hacer en el presente, porque eso también es como muy, muy particular. A mí lo que me gusta más de este tarot, en realidad yo tengo como 2 vidas paralelas, ¿no? Mi vida con el tema del arte, que ha sido desde hace 15 años, ha sido mi trabajo, mi profesión, y lo del tema de todos los saberes ancestrales viene conmigo desde siempre. Soy hija de una curandera y soy hija de un curandero. Mis 2 padres curanderos, por el lado de papá yo sé que tenemos muy cerca antecedentes, ancestros originarios. La bisabuela de mi papá era una nativa originaria, entonces hay como un vínculo que yo lo tengo como muy presente, ¿no? Después, también el vínculo con la naturaleza.
siempre, o sea, los que nos criamos en el interior, tenemos como un acceso a un tipo de naturaleza, tipo las costas de los ríos, los mismos lugares en los que los originarios hacían sus vidas muy cerca de los ríos, los que vivimos en esas regiones tenemos como esas mismas dinámicas. Yo creo que hay como una memoria, los lugares tienen memoria también, y todas esas cosas se van pasando. Mismo el hecho de consumir frutos nativos que nosotros mismos colectábamos en los montes, eso también te da como una información, yo le llamo información como una genética planetaria, o sea, hay info, hay data en la semilla que tiene que ver con que alguien, por ejemplo, la pitanga, que es un fruto chiquitito, qué rico. Yo comía de viste chiquita. que te le metes todo en la Sí. boca y se saca, después de tenerlo puesto en la boca, Se la quita. semilla se expulsa. Sí. Yo me imagino que en algún momento de la antigüedad alguien puso esa semilla dentro de la boca, ese fruto dentro de la boca, sacó la semilla y de eso nació un árbol. O sea que esa planta tiene información genética que tiene que ver con el pasado. Y bueno, yo creo que eso también es como, es una búsqueda personal también, reconozco, ¿no? Yo siempre fui muy curiosa con el tema de esto de cómo se curaba la gente antes. ¿Cómo se Pero es curaba la que gente antes? hoy, por ejemplo, es una pregunta que nos hacemos mucho, porque ahora te encontrás con tanto que medicina natural, que la medicina tradicional, mil cosas, pero estamos como con mucha información, capaz que científica, pero querés encontrar aquello. ¿Dónde hay? Es la pregunta, en todos La lados. raíz, claro. ¿Dónde hay? Ya no queda una curandera, ya no queda un curandero, porque la gente hoy lo sigue buscando. Y sin embargo es una tradición que como que se dejó perder en muchos casos, o se ha perdido, que no ha Mira, sido tan sí, cuidada. en realidad, yo tengo dentro de lo que es la serie de Lacy Duarte, de la obra de Lacy Duarte, hay una parte que ella dedica a las venceduras, a los antiguados. Ella también Sí, viene de una familia del interior y también ella absorbe de las mujeres de su familia todas esas sabidurías y las recuerda y las empieza a hacer como obra de arte, que me parece una maravilla, porque es una manera de que a través de una obra de arte vos estés en presencia de una información también. claro. Nosotros no Claro. tenemos, la información no es necesariamente leída o escuchada o transmitida por la oralidad o por los libros o por lo que sea, sino que también está entre las cosas, ¿no? Entonces, Sí. Lassi, o sea, yo cuando por ejemplo, fuimos a ver en Estancia Vic, que está acá muy cerca, que es un lugar que es como un museo de obras de arte de todo tipo de artistas, y en la habitación que está, es una habitación que se llama Lacy Duarte y está toda ambientada por Lacy, ella, o sea, dedicó mucho tiempo a ambientar esa habitación y hay venceduras de Lacy, donde viene gente de todas partes del mundo a dormir entre sus venceduras. Y a mí me parece una Wow, maravilla, porque es una claro. manera de poner en una imagen, presentarle al otro algo que de pronto no lo percibe con sus sentidos normales, pero algo pasa ahí, hay información, hay data, hay algo que te llega, que te pasa, porque esa también me parece una genialidad lo de Lassi, porque ella elige el arte como una manera de mostrar todas esas cosas que de pronto si las hablamos no siempre quedan tan claras, ¿no? Es Sí. verdad, es verdad. ¿Dónde está esa muestra? La muestra de las venceduras está en Estancia Vic, se puede ir a visitar, ahora está cerrado, pero por ejemplo hay una habitación en Bahía Vic, que está ahí en José Ignacio, es un hotel y todo, donde se hace la feria arte también, en pabellón Vic. Y bueno, está ahí, es parte de la colección privada de los dueños de la estancia, que en realidad es una estancia hospedaje, en realidad muy, muy famosa, muy lujosa también, y muy cara también. Sí, José Ignacio. Pero bueno, sí, pero en realidad se puede ir a visitar, hay que coordinar, pero se puede ir a visitar cuando no hay huéspedes.
locamente la habitación La Siduarte es una de las más pedidas, y además ellos la quieren mucho a la habitación y es una de las que ellos más recomiendan también. Claro. Porque es un lugar muy dulce para quedarse a dormir. Es como entrar a la casa de tu abuela y que tu abuela tenga la cama preparada. Es lo mismo que entrar a la casa de tu abuela. Ese tipo de cosas que disparan esos recuerdos y todo eso, a mí me parece una maravilla porque justamente el artista lo que hace es poner lo más cotidiano en una forma tan accesible que inevitablemente lo vas a sentir. Yo acá en mi casa tengo cuatro obras de las venceduras de La Siduarte, que son como las simpatías o los talismanes o los amuletos que se hacían para algunas cosas. En mi familia, por ejemplo, no hay tanto de los talismanes, sino más bien de lo que era cómo curar con las palabras. Mi mamá curaba para algunas cosas y mi papá curaba para... Mi papá más que nada curaba las plantas. Ajá. Él sabía cómo curar, él sabía cómo plantar, cómo poner, sabía el lenguaje de las plantas. A mí me ha pasado porque yo en un momento yo sentía que eso se iba a perder si alguno de nosotros, de los hermanos, nosotros somos 9 hermanos, 5 mujeres y 4 varones. El tema es que algunas de las mujeres sí lo siguieron. De hecho tengo 2 hermanas que hacen también, que saben curar y todo eso, pero era como siempre muy entre la familia. Yo hice un reclamo mucho más grande, ¿no? Yo dije, esto no se puede perder. Y en un momento organicé, junto a otras mujeres, en el río Cebollatí, el primer encuentro que se llamó Recordando Saberes, donde éramos 40 mujeres acampando en la orilla del río para el Viernes Santo, en el año 2017, el Viernes Santo, que es el día que se pasan los saberes, poder compartir estas cosas y a las personas que estaban interesadas en conservarlo, que lo pudieran conservar. Eso fue en el 2017, más o menos en esas mismas épocas a mí me había llegado este tarot o este oráculo. Está hermoso ese oráculo, hermoso. Nunca lo había visto. Hermoso, yo lo amo porque además nosotros tenemos la tendencia a compararnos con los animales. Vieron que generalmente nosotros decimos, hoy justo pensaba en eso, digo, ¿cómo nos decimos, no? El mono, sos un mono para decir que haces monerías, sos un perro para decir que, a veces para decir que sos fiel, es como un perro fiel, o a veces para decir que sos un perro jugando al fútbol, por ejemplo. Y una cosa que pensaba es que cuando se utiliza para la mujer generalmente no es tan amable. Decirle a una mujer que es una perra no es lo mismo que decirle a un hombre que es un perro. Decirle a un hombre que es un potro o un caballo no es lo mismo que decirle a una mujer que es una yegua. Es verdad. Son cosas que tienen, o sea, hay algo de la característica, pero en el caso de las mujeres se ha usado más para insulto que para halago, ¿no? A veces también se dice, bueno, qué sé yo, hay otras cosas. Estás lagarteando cuando estás al sol, estás lagarteando. La serpiente, por ejemplo, que se usa para decirle a alguien que es eso tiene una connotación sumamente interesante porque está relacionado directamente con la Biblia. La serpiente es la imagen del demonio que viene a hablarle y que encima la que la escucha es la mujer y que de ahí es que se crea el pecado. Entonces la serpiente tiene esa connotación. En las cosmovisiones originarias la serpiente no tiene esa imagen de ninguna manera, todo lo contrario, es una imagen hermosa, lo mismo que la araña también es uno de los animales más temidos. Todo el mundo le tiene miedo a las arañas, yo tengo mi teoría con respecto a eso, que en realidad no es a la araña a la que se le tiene miedo, porque todos los animales y todos nosotros tenemos como una frecuencia, en realidad somos electricidad, ¿no? Entonces hay una frecuencia en nosotros, hay algo, cuando nosotros nos dan una mala noticia o pasa algo, por ejemplo, somos chiquitos y nos dicen que se nos murió el perrito, o que falleció la abuela, o que, no sé, ese tipo de cosas que son muy dramáticas en nuestras vidas, y más cuando somos chiquitos, hace que nosotros, nuestro campo, el energético, se expande y percibe
todo lo que hay en ese contexto, porque justamente es un anuncio de que esto es un momento grave, digamos, ¿no? Entonces nosotros imprimimos una información con todo lo que hay en ese momento. Y generalmente, en todos los lugares del mundo, hasta en el edificio más alto de Nueva York, en el campo donde vos estás y hasta donde vos te podés expandir, hay una araña en algún rincón. Sí, seguro. Entonces, cuando nosotros no es que recordemos, la araña nunca nos hizo nada. ¿Por qué hay tanta gente que le tiene tanto miedo a las arañas si la araña nunca le hizo nada? O sea, es muy difícil que una araña ataque a una persona. Hay arañas que son peligrosas, pero las arañas de las casas no. Entonces, cuando vos estás en ese estado tan expandido de conciencia, todo lo que está en ese campo representa, te va a traer ese recuerdo al subconsciente de ese momento. Entonces no es a la araña lo que le tenés miedo, se dispara un recuerdo que asocia la vibración de la araña con ese momento malo. Y bueno, y ahí volvemos al tema del subconsciente, cómo funciona el subconsciente y cómo funciona con el tema de las imágenes. Esto que les decía, las imágenes se han utilizado siempre para hacernos asociar a nosotros con las imágenes. En realidad, es uno de los oráculos más usados, es esto de las representaciones, ya sea con símbolos, con runas, con otros elementos. Ahora en la actualidad no sé la cantidad de tipos de tarot que hay, tarot de las hadas, tarot de todo un poco, porque en realidad lo que se intenta es, a través de algo que te lo muestre de una imagen, es que la persona pueda llegar a la información que está oculta. En este caso, por ejemplo, el uso que yo le doy a mi oráculo, que lo amo profundamente, tengo otro y he incursionado en runas y otras cosas, pero para mí este es el más amoroso, en realidad. Entonces, el uso que yo le doy al tarot es al inicio. Yo ahora no estoy trabajando acá, pero lo estoy pensando seriamente, porque es un lugar bastante propicio para trabajar de la manera que yo trabajo. Yo tengo como varias formaciones en de todo un poco. Así, mientras estudiaba el tema del arte, paralelamente yo estaba estudiando de todo tipo de técnicas y todo tipo de cosas. Yo siempre digo, para saber uno se tiene que meter en la cosa y descubrirlo, ¿no? Entonces, la formación así más cercana a la psicología que tengo es una formación como asistente terapéutica gestáltica, que es como es psicología, con otra visión de la psicología. Un genio, Fritz Perls, un alemán, que nada, la Gestalt lo que quiere decir es forma, es un dialecto alemán muy antiguo que significa forma. Él lo que sostiene es que nosotros no tenemos toda la información de la cosa cuando la vemos, y que lo que hacemos en nuestro cerebro, lo que hace rápidamente es completar la imagen con información anterior. Entonces, claro. Por eso es que a veces decimos todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, las rubias esto, los morochos aquello. Ese tipo de percepción tiene mucho que ver con el tema de completar la forma, que es una injusticia en realidad, porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo un prejuicio cortito de una primera impresión que incluso ni siquiera esa primera impresión. Estamos llenos de cliché también con el tema de que la primera impresión es la que vale, y yo sostengo que no hay manera de que en una primera impresión vos completás la forma con la información que tenés anterior, pero nunca completás la forma con la identidad de esa persona, ni siquiera porque no hay tiempo ni para escuchar su narrativa, ¿no? Entonces como que lo que él cree de sí mismo, lo que ella cree de sí mismo que es. Entonces no nos damos la chance de entender nada, porque lo primero que hacemos es completar la forma, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta esa idea porque la aplico constantemente. Es un ejercicio maravilloso de esto mismo, ¿no? De no permitir que mi subconsciente complete la forma de nada. Yo tengo el control. O sea, yo me encuentro con una persona, sea quien sea, y yo digo, hay un montón acá para descubrir. No es esta mi primera impresión, por más horrible que sea. Y eso puede conducirme a que en el transcurso del tiempo me doy cuenta de que no vale la pena. Claro.
Sí, claro. O todo lo contrario, ¿no? Y con todas las personas, ¿no? Es como que hay cosas igual que son muy, muy, muy rápidas, pero no vienen de acá, vienen de acá, Claro, ¿no? Es el otro tipo de intuición, vienen de otra cosa. Lo que Es como, sentimos. y es más corporal, ¿viste, Tere? O sea, eso Sí, que vos sentís generalmente no tiene forma de pensamiento. Cuando es corporal y a vos te da como una sensación, o entrar a un claro, lugar, esa sensación, sí. decir, ay, no sé, sentí una cosa extraña, No lo ay, estás me dio una pensando, lo impresión. estás sintiendo. Es el cuerpo. El Claro. cuerpo es un sensor exacto. Ahí está bueno también este tema de la práctica de no tan mental, sino eso, claro, escuchar las señales del cuerpo. Si a vos te provoca tranquilidad, si te provoca ganas de seguir quedándote ahí, si te provoca ganas de escuchar, o si tu cabeza dice, ay, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero tu cuerpo te está diciendo, o lo Claro. contrario, ¿no? Yo pongo el ejemplo del cumpleaños siempre. ¿Viste cuando vas a ese cumpleaños que no querés ir? Y no querés ir, y no Sí, querías ir, pero de todos modos te obligas a ir. Hay un momento que vos estás en el lugar, sea cual sea el lugar, así sea el más bonito del mundo, y tu cuerpo se quiere ir. Te obligas a quedarte, pero todo tu ser está mirando la puerta y se quiere ir. Bueno, eso es un ejemplo y que generalmente por alguna razón es también, ¿eh? No claro. es que seamos, hay algo, o es porque, no sé, las o que no energías, querían, Las famosas no, algo energías. pasa, Sí, pero viste que tu cuerpo lo sienten, ¿no? Se dan cuenta que les ha pasado en algunos momentos decir, ¿por qué me hice esto? Si yo no quería estar acá. es verdad. tremendo. Bueno, Es, entonces, en esto de haber estudiado tantas técnicas y tantas cosas, yo lo que quería era alguna cosa que me permitiera vincular los saberes ancestrales con esto de poder hacer terapias cortas, porque también me parece que este tema de la eterna terapia de muchísimo tiempo, yo me aburro por lo menos. Yo como terapeuta me aburro, no puedo. No puedo estar, porque además se empieza a generar lo mismo que querés curar, lo estás generando porque se genera una dependencia, un patrón repetitivo, la persona viene y te cuenta lo mismo, vos le decís que haga las cosas y no las hace porque sabe que la siguiente semana va a volver a venir a consulta y vos vas a tener que solucionarle lo que le está pasando. Y es tremendo. Entonces yo dije, yo no quiero aburrirme atendiendo a una persona, entonces hago sesiones más largas o como más intensivas, de mucho claro, más cosas, y este tarot es fundamental, porque la información que aparece en la primera sesión y en los primeros momentos yo hago esto. Lo que aparece es el subconsciente mandando señales, mensajes. claro, claro. Estamos en las 21:54 junto a Alcira Méndez. Tengo mensajes por acá. Dice por acá un saludo grande, escuchando con atención, dice Roberto. Carmen dice, hola Bella, feliz martes 13. El dicho, no te cases ni te embarques. Y por acá hay alguien que dice, se escucha doble. Sí, Si están escuchándolo doble, es porque tienen activado las dos funciones de la web, claro. lo que es solo la radio, o entraron en el vivo sin haber hecho la pausa en el icono de la radio cuando le das play, porque el vivo está sacando en vivo todo el programa y las imágenes y demás. Pero bueno, entonces es eso. Fíjense de a uno de los audios, por ejemplo, en el de la Hay que radio, el icono mutarlo. de la Sí. radio, cerrarlo para que les quede solo el del vivo. Por eso escuchan doble. Así es. Esto es la técnica, ¿viste?
Está bien, está bien. Alcira, cuánta cosa, cuánta información, ¡Qué cuánto estamos belleza! aprendiendo. Sí. Hay cosas que para mí fueron nuevas escuchártelas y mientras te escuchaba se me iban presentando tantas imágenes, porque, viste, cuando hablamos de mucho de Cusco, de Perú, de todos esos lugares, ¿te acordás que la serpiente está en todas las cosas? Y si te vas a Egipto, tenés el escarabajo y tenés... Es tremendo, digo, tal cual como lo venías diciendo. Los animales fueron los primeros entonces en ser los elegidos para poder decir cómo nos sentimos. No sé expresarme. Sí. Sí, en parte sí. En realidad, en el caso de este oráculo específicamente, lo que el animal te dice, o sea, te dice, mira, estas son las características del animal. A mí me ha pasado muchas veces lo he hecho con gente muy escéptica, incluso porque a mí me gusta mucho el desafío de poder mostrar que no soy yo, no es un tema mío y no lo estoy inventando. Es tu subconsciente que por alguna razón se identifica con alguna de las características, con las características de los animales. Entonces, Claro. en realidad es instantáneo como sucede. Porque el animal, por ejemplo, justo me sale el zorro. El ¿Qué zorro, dice? por ejemplo, el zorro lo que significa es el camuflaje. Hay como está el mensaje, digamos, la descripción de las características del animal, a veces con una leyenda. A mí me gusta mucho cuando los animales vienen con una leyenda. Estoy viendo, por ejemplo, el águila. Cuando sale el águila, toda la historia transcurre en que el águila, vieron que el águila vive muchos años, ¿no? Vive como Sí, 70 claro. años. Pero a los 40 años, el águila tiene el tema de elegir, de seguir viviendo o de pronto envejecer y morir mucho más Sí, rápido, pero tiene la sí, opción de hacerlo. Y las águilas que eligen hacerlo se van a la montaña, se meten en un hueco y durante 5 meses se quedan ahí solamente renaciendo. Y en realidad totalmente. se arrancan primero las alas viejas Sí, para que les sí. nazcan las alas nuevas, después se sacan las garras también Las para que garras, salgan garras sí. nuevas, y contra la roca se arrancan el pico para que salga un pico nuevo. Durante 5 meses están en estado como de hibernación o de mutación, me sale la palabra, y después de esos 5 meses vuelven a volar y a vivir durante 30 años más. Sí, Tienen esa opción. Tienen esa es opción. Entonces, cuando tremendo. sale la carta del águila en alguna tirada, es justamente eso. ¿Qué te está pasando ahora? Estás en un estado de dejarte ir y como perderte todo lo otro nuevo que tenés. ¿No será que está bueno que te tomes un tiempo para hacer una introspección y volver a la vida con nuevas alas y con nuevas... Eso es un poco en cierta etapa de la vida, básicamente, ¿no? A nosotros Fíjate, eso también es otra de las cosas, nos han enseñado que a los 50 años es como que se va todo abajo y se termina todo y es como que si la vida ahí... Y yo en realidad estoy también haciendo un poco todo lo que hago para demostrar que justamente que no es el comienzo de otro ciclo de la vida. Hermoso, totalmente. maravilloso y con muchísimo potencial. Muchísimo potencial. Estamos Claro, y sí, estamos que en la mejor edad. Obvio. totalmente. Aparte, eso yo el otro día pensaba, ¿será que me pasa a pensar así por la altura de la vida en la que estoy, por la edad que tengo? Porque cuando me acuerdo y miro para atrás, era de las que también estando en el liceo decías, ahí viene en la vieja de geografía o el viejo de historia y tenía 25 años. Es verdad. Entonces, claro, todos pasamos por eso. Y ahora, si bien las mujeres no hace tanto tiempo atrás, con 50 años ya entraban a vestirse de negro, a no arreglarse más, a quedarse, es muy cierto, ha habido ha habido un cambio realmente importante y muy bueno, porque
te pones a pensar cómo va cambiando la sociedad. Y no sé, es mi perspectiva, es lo que he estado mirando. De ya a determinada edad, los hijos grandes, un montón de cosas, y eligieron solas, por ejemplo, irse a un hogar de adultos mayores. Para no, porque yo aquí estoy entre gente que conozco. Lo viví tan fuerte cuando estuve en un hogar de adultos mayores ahora, el año pasado. La mayoría de ellas eligieron solas irse a vivir ahí, donde yo digo también les queda mucho para dar, porque allí adentro querían seguir haciendo cosas. Había una de ellas que quería que el dueño aceptara poner un negocio para vender la ropa que ellas fabricaban, ¿no? Entonces, claro, es gente que todavía puede y quiere hacer cosas. Sin embargo, la misma sociedad nos va dejando de lado. Ya a muchos ni siquiera les importa escucharlos. Qué triste, ¿no? Porque cuando sos joven crees que la sabés todo y no sabés todo lo que te queda por aprender. Y uno lo dice por experiencia después. Y tenemos 50, 60, 70 y seguimos aprendiendo cosas, por suerte, ¿no? Pero creo que pasa más que tenemos que empezar a vernos como personas, como seres humanos. Y por suerte, con etapas donde querés seguir haciendo cosas, sintiéndote útil, sintiéndote vivo, porque lo estás, y porque no tenés que ponerte a esperar que llegue la muerte, me parece. Claro, bueno, eso también es parte de lo que es súper interesante de las cosmovisiones originarias, y me sigo refiriendo a las cosmovisiones de toda la región que ahora se llama América, que ellos tenían un vínculo mucho más natural con la muerte. En realidad no consideraban que la muerte fuera esa cosa dramática que se empezó a decir después, que tiene Totalmente. o sea, es muy interesante y es mucho más, da para hablar un montón sobre el tema de qué es lo que pasó culturalmente con los rituales de la muerte, ¿no? Sí, Porque en realidad también hay un montón de cosas que ahora se viven con naturalidad, pero que en otro momento, por ejemplo, qué sé yo, que alguien se muriera y que no se velara. Hay países del mundo que todavía durante 3 días se vela a una persona. Por ejemplo, en el interior de Alemania, hay en algunas regiones, donde se velan a las personas durante 3 días porque ellos sienten que son los días que se necesita, que el alma necesita para despedirse y salir totalmente del desprenderse, cuerpo claro. y poder irse, ¿no? Y bueno, y cada cultura tiene una relación diferente con la muerte, y o sea, lo paradójico en este caso es que las culturas que vivían en estas regiones del mundo tenían una relación súper natural con la muerte, pero porque morían generalmente de causas naturales, ¿no? Era como que, principalmente los pueblos más pacíficos, como los que vivían en esta región específica de Uruguay, y no estoy hablando de hace 500 años, estoy hablando de los otros, los que vivían antes, porque la gente, cada vez que nosotros hablamos de los pueblos originarios, la gente piensa que eran esos pueblos que contó el que ganó la batalla, ¿no? Que dijo, no, Claro. eran todos prácticamente simios que no tenían idea de nada. Acá vivían civilizaciones muy avanzadas también, ¿no? Claro. O sea, en toda América, o sea, toda América del Sur, toda América Central y América del Norte hay vestigios de todo un tipo de mucha civilización. Sí. Y como acá no hay esos vestigios, se cree que acá no vivía nadie. Eso es un error, o sea, no. Están empezando a aparecer. Sí, un montón. Sí, que tengo unas historias y unas leyendas muy interesantes con respecto a eso también. Me gusta. 22, 4 minutos. ¿Me dan un minutito? ¿Escuchamos un chiquito de música y ya seguimos? Sí. ¿Podés, Dale. Alcira? Sí, Porque sí. estamos en lo mejor. Ya seguimos. Bueno, mientras Abel Pintos canta por ahí sin principio ni final, nosotros vamos a ir, porque si no, no queremos poner final y quedarnos con tantas cosas que tiene por así Alcira Méndez para contarnos. Pero qué interesante y qué lindo este programa. La verdad, me encantó. Y bueno, estábamos hablando de tantas cosas, pero claro, ese miedo a la muerte, los ancestros, cómo ha ido cambiando también la
la sociedad y cómo ha ido cambiando la vida de la mujer y del hombre en la sociedad. Ya no son los ancianitos a los 50, sino que a los 50 tienen un potencial increíble para seguir trabajando, creando y compartiendo también lo que han aprendido, porque de eso también se aprende. Y seguimos, porque yo estoy ya dentro de los grandes, aprendiendo y me encanta. No sabes lo que he tenido que aprender de toda esta tecnología para poder trabajar. Lo he aprendido mucho más con mi hijo, que es quien se hace cargo de todo esto. Así que bueno, siempre estamos aprendiendo y yo estoy feliz de hacer lo que hago. Sin miedo a la muerte, dijo. Cuando venga es porque ya tocó el tiempo de irse y porque, bueno, en mi concepto tengo otra idea de la muerte, ¿sí? Yo para mí, Claro. después es otra vida. Claro, en realidad tiene que ver con esto de las narrativas, la narrativa personal y después la narrativa colectiva, ¿no? Del Claro. tema de qué es y cómo se vive y todo eso, porque siempre se asocia mucho con el tema del dolor. En realidad yo pensaba ahora cuando estábamos hablando de esto que vos decías esto de los hogares de ancianos, ¿no? Sí, Que quieren seguir trabajando y claro, en realidad cuando nosotros vemos que los viejos empezaron porque hay como una especie de tendencia no es en todos los casos, yo supongo que no es, espero que no sea la gran mayoría, pero hay como una especie de, como de gerontofobia, ¿no? De tipo, los sí, viejos son como, Sí, no, los viejos no se ven, no. sí, sí. sí. Entonces, claro, los que llegamos a determinada edad y que ya empezamos a ir cada vez acercándonos más a esa etapa de la vida, claro que nadie quiere llegar a viejo, porque si cuando sos viejo, o sea, es un miedo colectivo también y es natural que se tenga ese miedo. Entonces, lo importante en estos casos, como en cada una de las etapas de la vida, que es un poco lo que yo trato en esto de cuando hago terapia, es el tema de la narrativa interna, la cosa que nos decimos a nosotros mismos y que lamentablemente en la mayoría de los casos la verdadera, la posta que transcurre constantemente, no nos damos cuenta, no la vemos, no la escuchamos. Hay como varias cosas que pasan, ¿no? Está lo que estamos pensando, tengo que hacer esto, mañana tengo que levantarme temprano, uy, tengo que pagar la luz porque me olvidé que se me vence mañana. Todas esas cosas son cosas que pensamos, ¿no? Sí. Después hay otra que transcurre en un paralelo, pero que más o menos tenemos acceso, ¿no? Sabemos, nos damos cuenta que a veces estamos en una película y decimos, ay, ¿cómo llegué hasta acá a pensar esto? Pero hay otra, que es mucho más profunda y más interna, que es la que nos dice las cosas que supuestamente somos. Uh-huh. Yo en realidad es como todas esas cosas que nos repetimos y que justamente les iba a mostrar que mi animal de poder en realidad es un ave, ¿lo ven? Qué ¿Lo pueden ver? lindo, sí. Sí, sí. Me encanta ese Es un diseño. venteveo. Me encanta el Es un diseño. El venteveo. venteveo, sí. Y bueno, este tarot me lo regaló una amiga hace mucho tiempo y yo lo encuaderné yo con la técnica aquella antigua, o sea, que Sí, nos Sí. enseñaban a encuadernar en el liceo. es cierto. Sí, Bueno, yo hice Sí. mi propio encuadernamiento, después le puse en la tela de un vestido que yo amo, y después estos son unos caracolitos que yo tenía que me Caracoles. habían regalado, porque bueno, para mí también está representado el mar, la pluma representa el aire, el pájaro es un venteveo, que es mi animal de poder, porque me aparecía por todos lados y yo entendí lo que me quiso decir el venteveo. Y después hay otras cosas que no las van a ver de lejos, pero son mis otros dos animales de poder, que son algunos dientitos de mis hijos, que yo conservaba, Ajá. los dientitos de leche. Ah, Entonces Sí, los puse porque también son mis animales de poder, ¿no? claro. Y este es como mi libro amado y después las cartas que también las hice yo, las imprimí y las enmarqué también en una cartulina, bien digo. Y el venteveo me empezó a aparecer y yo decía, pero no están las cartas. Entonces, las cartas mismo dentro de lo que es el libro propone que cuando te aparece un animal que no está en las cartas, que lo busques. Por ejemplo, Claro. yo busqué la abeja, porque hay algunos insectos también, entonces busqué la abeja a ver lo que representa, es increíble, porque la hormiga tiene una representación y la abeja no estaba. Y después busqué por qué me aparecía tantas veces el venteveo. Y ahí es donde está el tema de que yo les digo de cómo la narrativa interna a nosotros nos condiciona. Es con lo que nos identificamos, ¿no? Si yo dejo de decir que soy mala cocinando, por ejemplo,
o sea, tendría que ponerme a aprender. O sea, digo, no, mira, yo soy buenísima cocinando. Si yo cambio ese discurso, me voy a tener que poner las pilas, y muchas veces la narrativa lo que hace es la justificación para la desidia, para la pereza, para no encarar. A mí me cuesta horrores el inglés, por ejemplo. Yo digo, esa es la excusa que te estás poniendo constantemente para no encarar y ponerte a estudiar. Porque cualquier cosa que vos te pongas a estudiar, lo vas a poder aprender. Pero si sostienes la narrativa de que sos un desastre para tal cosa, Claro, soy un desastre para esto, soy un desastre para aquello, o lo contrario, soy buenísima para esto. Es una construcción que hacemos, construimos claro. nuestra identidad con esa repetición. Y el Y ahí vamos a 20 lo que es programación neurolingüística también. Claro, exactamente. Y en realidad, en el caso, por ejemplo, del Venteveo, el Venteveo lo que descubrí fue una leyenda sobre el Venteveo y Dice que además mucha gente no lo quiere. lo sé, pero eso tiene que ver con la colonización. Y esto es una cosa que me faltó decirles hoy cuando estábamos hablando de los antiguados de Lassi, que yo le decía, hace poco vinieron unos artistas que estaban en la Fundación Amoedo, una chilena, que me dijo por qué se habían perdido todas esas cosas, por qué dentro de nuestra cultura no quedaba nada de vestigios de la cultura originaria. Y yo le decía que, por ejemplo, en el caso de las venceduras y en el caso de algunas palabras, por ejemplo, a las mujeres que le pasaban esta sabiduría a sus hijas o a sus hijos, en algunos casos, como método de tortura, les cortaban la lengua. Oh, Entonces, en algunos otros casos les pinchaban un ojo. Entonces, ¿cómo? O sea, no solamente que no lo vas a repetir nunca más, sino que te vas a obligar a borrarte de la mente por el miedo que te da que te pase eso. Claro, Todavía dentro de las personas que sabemos este tipo de cosas, todavía se sostiene, no, eso no se puede hablar. La gente oculta que sabe hacer claro. estas cosas porque tienen miedo a ser catalogados como y castigados por eso, ¿no? Porque en aquella época sí te castigaban y los castigos eran horribles, eran bárbaros, era horrible. Entonces, claro, ¿cómo se va a sostener una tradición donde, y a nosotros acá nos tocó las barbaries más grandes todavía? O sea, no hace tantos años que fue el genocidio del pueblo originario, ¿no? Que ahora todo el mundo sabe, todo el mundo habla, pero hasta que yo iba a la escuela a mí no me decían eso. claro. A nosotros nos dijeron en la escuela que nunca nos hablaron de Salsipuedes, nunca nos hablaron de los pueblos originarios, más allá de decirnos que cuando llegó el colonizador eran prácticamente monos con taparrabos que hacían y no hacían nada más. Entonces, nosotros, claro, y los pocos que quedaban que podían sostener esa tradición vienen de esas familias que fueron torturadas para que no dijeran. O sea, hubo un momento que las mujeres violadas por los colonizadores deseaban que el fruto de esa violación, su hijo, naciera parecido a su padre para que viviera, que naciera lo más parecido posible a un español, a quien fuera que lo hubiera violado, para que no lo mataran, porque era eso lo que pasaba. Si nacía con algunos rasgos, estaba condenado a vivir como un esclavo, a vivir penurias o lo que fuera. Entonces eso es lo que hace que no se siga sosteniendo la tradición. Y las tradiciones específicamente a través de las mujeres, ¿no? Porque las que curaban de ciertas cosas eran solamente las mujeres. Eran las que sabían sobre los yuyos. Hay un montón de casos, por ejemplo, ahora que hay muchos hombres que saben sobre algunas palabras, y no estoy hablando tanto de Uruguay, sino de otras tribus de otros países, que como no quedaban hijas en la familia, algunas cosas las fueron pasando a los hombres y las conservan los varones, como por ejemplo una lengua originaria en Paraguay, que solamente quedan, no sé, 100 personas que conocen el lenguaje, porque hubo la última que quedaba en una mujer, y cuando quiso pasarlo a sus hijas no tenía hijas, entonces se lo pasó a un varón. Recién ahora se está estudiando antropológicamente y se empiezan a estudiar esas cosas, pero en realidad siempre estuvo como muy, muy, muy oculto porque era motivo de castigo, ¿no? Claro. Y bueno, el venteveo lo que representa es esto de la repetición. El venteveo, vieron que dice muchas veces,
En realidad Sí, no es venteveo lo que dice, fue lo que escucharon los españoles, porque en realidad el grito del venteveo, si le prestas atención, no necesariamente dice bicho feo o venteveo, No, no, es la interpretación que se hizo y por eso se bautizó con ese nombre. En realidad para pero los... Sí, por ahí se dice que dice también Dios te ve, y si lo escuchás parece que lo dijera. sí, por eso te digo, sí, es como que, o sea, se asocia también con algunas cuestiones de superstición, que tiene que ver con que si el venteveo grita en tu casa, anuncia algo la va a pasar. muerte, Sí, o anuncia un nacimiento, anuncia los nacimientos también, supuestamente. Y yo creo que si anuncia la muerte y anuncia un nacimiento, anuncia la misma cosa, porque la muerte no deja de ser el es nacimiento cierto. hacia otra forma de vivir, ¿no? Entonces anuncia lo mismo. Dentro de la cosmovisión originaria lo que anunciaba era eso. Claro, Claro. nacimiento. Entonces, entonces después empezó a tenerle como esa bronca. Es un animal para mí muy interesante porque además regula mucho poblaciones de insectos, come cosas que ningún otro pájaro come. Ah, Es mirá, bastante, sí, come muchas cosas, muchas, no come solo semillitas. ah, mirá. De hecho, Sí, es uno los he de... visto y me asombro. En casa de mi hermana en La Paloma, que le ponen la comida a los perros afuera, eh, y vienen los ves, digo, ¿cómo? En ese piquito y en eso tan chiquito, ese buche, se llevan 3 pastillas de perro grande, Sí, no sí, sí, entendés sí, sí. dónde las ponen ni cómo hacen, pero bien, ya están reacostumbrados, se paran Es Claro. uno así, de los, sí, es uno de los pájaros que se adaptó más a la propuesta que hace el humano. Frente a la casa de mi hijo en Montevideo había un nido de venteveo. Yo nunca había visto tan de cerca un nido de venteveo. Y ellos se involucran en el tejido plástico, nylon, ajá, entonces hacen un nido impermeable. mirá, Mira, eso no no, sabía. no, nido no había visto, mirá qué No, impresionante. Sí, están muy adaptados y además son muy cercanos al humano. Y la leyenda dice que el abuelo se quedaba con su nieto mientras era niño para cuidarlo, el abuelo de un pueblo originario, ¿no? Que se quedaba con su nieto para cuidarlo y jugaba y le enseñó un montón de cosas, pero cuando el niño empieza a crecer, empieza a no querer quedarse con el abuelo y quiere ir a jugar con sus amigos. Entonces cada vez que se tiene que quedar con el abuelo porque el abuelo está enfermo, el niño se enoja y se enoja con el abuelo y lo rechaza. Entonces, cuando un día el abuelo muere, no estaba muy enfermo, ya estaba muriendo y lo llama a su nieto y su nieto no quería venir y el abuelo le empieza a pedir agua y el niño le dice, ¿qué quieres? Agua, y en ese pedido de agua el niño no va y el abuelo se muere. Y cuando los padres regresan de trabajar, porque los padres trabajaban cosechando maíz, encuentran en la casa al abuelo y a un pitigüe, le dicen los guaraníes le dicen pitigüe, y si escuchas Mm, parece que dice pitigüe también. Y ujú. el tema es que el niño se reía y se reía y se reía cuando se da cuenta que el abuelo se había muerto y se termina convirtiendo en un pitigüe. Y la parábola dice que nos convertimos en lo que repetimos que somos. O sea, esa repetición constante de lo que somos, o sea, y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que repetimos por inercia que sí, somos. O sea, y además generalmente tenemos pero una verborrea enorme para decir las cosas más, los defectos. Yo le pido a una Sí, persona que me haga una lista, que me diga, dime que empiece con soy todas las cosas malas que sos. Y ahora haceme una lista paralela con soy todas las cosas buenas que sos. La gente se queda trancado en una sola cosa y no son capaces de poner 3 cosas que claro. sos. Es terrible eso lo que hacemos con nosotros mismos si no nos damos cuenta. Es terrible. Pues yo soy un desastre. No tenemos ningún problema en decir lo desastre que somos para cualquier cosa. Pero para decir, soy buena compañera, soy buena amiga, soy buena madre, soy buena Ujú. esposa, soy buena vecina, porque uno soy buena piensa, persona. claro, porque se piensa que es ser soberbia, decir que uno es bueno de esto, bueno lo otro, bueno, ¿no?
Pero ¿por qué no nos criticamos cuando decimos todo lo malo que somos? O sea, tenemos una libertad o impunidad para decir de nosotros mismos las cosas malas y nos cuesta un montón decir las cosas buenas. Eso es Es lo verdad. primero que yo trato en mi terapia es qué es lo que te dices a ti mismo. Y afortunadamente, todas las veces, usando el tarot de los animales, aparece exacto. La persona no tiene manera de evitar verse en profundidad, porque al sacar los animales en la tirada que yo hago para Claro. la primera consulta, es inevitable. No hay chance que no te puedas ver en profundidad. Ahora, Alcira, si alguien está pensando a esta altura, bueno, ¿cómo es la consulta? ¿Qué es lo que es claro? ¿Qué pregunto? ¿Para qué tengo que estar preparado? ¿Qué es lo que puede, qué preguntas me puede contestar el tarot de los animales en las tiradas que vos haces? Yo, más allá de Sí. todo, no había visto un tarot de eso, No, yo tampoco. de ellos, y nombraste algunas cosas de cómo tirarlo y el camino, creo que, o el sendero, El dijiste que es la sendero, más larga. sí. Bueno, pero si alguien quisiera consultarte, ¿qué le responde ese tarot? Y en realidad específicamente responde sobre tu interior. Y tu interior, que es lo que define tu realidad, lo que define las cosas que te están pasando y lo que define lo que te puede llegar a pasar en el futuro. En realidad, una de las cosas que yo, por ejemplo, o sea, esto te sirve para ver eso que está oculto de ti mismo. No te va a Claro, decir nada de que si te están haciendo daño, si no te están haciendo daño, nada sí, de eso. Porque no va por ese lado este tipo de oráculo. Es un oráculo que solamente hace foco en lo que te está pasando, en lo que lo interno, nada más. claro, Y lo interno que tiene que ver, o sea, porque en realidad con las cosas que pasan afuera nosotros no podemos hacer demasiado, pero sí con lo que pasa adentro. O sea, las demás personas hacen cosas, el tema es cómo tomo yo lo que el otro hace y qué claro, acción hago en devolución de eso. Eso es una de claro, las cosas más importantes para darnos cuenta de cuánto daño nos hacemos también con esto de actuar como somos y estamos últimamente en un estado altamente reactivo. Es sí, todo reactivo. La gente no es capaz de decir, para, en este momento no te puedo responder porque me pasaron cosas internas. La gente no se detiene para sentir lo que le pasó y reflexionar sobre eso y sobre eso tomar una decisión y poder responder después de una manera más, por lo menos más razonable, digamos, ¿no? Y no tan impetuosa y tan reactiva. Es muy peligroso el estado reactivo en el que vivimos todos constantemente. Se ve por todos lados, se ve el estado reactivo. La gente no reflexiona, no empatiza, no se queda quieta, es terrible eso. Entonces, yo lo que respondo es sobre lo que te está pasando internamente y lo bueno de todo eso es que te llevas herramientas para poder trabajar. claro, claro, Sí. porque es la realidad de todas las cosas, las decisiones están en ti, lo que se llama el libre albedrío. Entonces, las decisiones, si tomar o no tomar decisiones, que siempre es tomar decisiones, pero ya más claro porque vos sabés qué es lo que te está pasando, lo tenés Claro, claro, y a veces a vos mismo te cuesta entrar a ver qué está pasando dentro tuyo. Entonces, sí. ese es el tarot para encontrarte y en base a eso, bueno, reaccionar. Sí, totalmente, totalmente. Sí, en realidad estaba pensando en el tipo de consultas. Sí, es como una guía, es como una guía. Yo incluso a veces lo uso como una especie de, eh, como pongo las cartas boca abajo y le voy pidiendo a la persona que elija, por ejemplo, bueno, elige una carta para lo que sea que te esté pasando. Y es muy curioso cómo se van eligiendo las cartas. Por ejemplo, para mí es fundamental en qué lugar se elige la persona, en qué momento se elige la persona, en qué posición la pone. Es como una constelación familiar, pero que tiene más información porque
está la info que te dan los animales que elegiste también, y eso es una de las cosas más, eso es una de las mejores cosas que pasa, porque además lo puedo hacer virtual, es una de las pocas cosas que yo hago virtual, es hacer consultas de esa manera, ¿no? Claro. Con yo viendo a la persona me ve a mí, y yo lo que hago es eso, ¿no? Se disponen las cartas a medida que la persona me va diciendo, bueno, mira, estoy teniendo problemas con mi salud. Bueno, y lo revisamos y lo vemos y se ve lo que significa. Y también lo bueno es el tema de tener herramientas, porque ¿qué sentido tiene que yo te diga lo que te está pasando si vos ya sabés? Claro. Claro. Porque básicamente, y casi siempre sabés lo que te está pasando. Entonces yo te digo, mira, te está pasando esto, y después te dejo ir para tu casa y digo, pero ¿qué hago con eso? ¿No? El tema es que te llevas herramientas, Bien. y además hay algo que pasa con este tarot, que es el tema de que los animales aparecen, como tu subconsciente se activa para ampliar la información, y se aparecen en sueños, cuando se están trabajando con los animales totémicos especialmente. El totémico es como se hace una tirada para saber qué es lo que el animal te va a decir, qué es lo que te está pasando en todos los órdenes de tu vida. Mira. En todos los órdenes de tu vida. Entonces después se te aparecen y se puede trabajar específicamente sobre cada una de las cosas que va apareciendo. Claro. Por ejemplo, si alguien quiere consultarte, es pasarle tu número de teléfono y ustedes van a arreglar una videollamada, y así podés perfectamente Sí. ayudarlos. Me gusta más personalmente, presencialmente, porque también es otro tipo de compartida en esos lugares, esos momentos, y además, Bueno, bueno, el que quiera se va hasta Garzón, qué lindo. para Disfruta, diseñarlo, claro. para hacerlo acá en Garzón, ¿viste? Porque también acá Garzón propone una historia distinta, calmo, se puede salir a hacer alguna caminata, y en la caminata también es algo interesante. Mirá Una qué lindo. terapia, sí, involucrando el tarot, porque para mí es fundamental, o sea, es mi oráculo de cabecera. Bien. Y bueno, y puede ser, sí. Vos sabés que una de las cosas que pensé hacer es el tema de involucrarlo con el tema de este conflicto que a veces nace en los artistas, que es el tema de si estoy listo o no estoy listo, si soy artista o no soy artista. Eso es una cosa que es muy interesante, porque a veces hay gente que no tiene tanta dificultad para autonombrarse artista, principalmente las artes visuales, y especialmente en lo que yo trabajo, ¿no? Que es en las artes plásticas más que nada, de escultura, pintura, todo eso. Yo tengo varias cosas que digo siempre, digo que a la gente que es artista, yo creo que hay algo que todos podemos hacer, pero hay algo que tienen los artistas, como por ejemplo el caso de Lassi Duarte, y artistas muy reconocidos, digo Lassi porque es la que tengo en este momento, que es esa cosa de la transmisión sutil de la información, y que no importa lo que hagan, vos ves algo de ciertos artistas y a vos te llega. Sí. Entonces, todos podemos ser creativos y todos podemos hacer determinadas cosas, pero hay algo que se imprime en una obra que no siempre todos los artistas lo pueden hacer. Entonces yo pongo el ejemplo a veces de que, por ejemplo, si vos estás estudiando guitarra o piano y te dicen de ir de telonero de Alejandro Balbi, fue el primero que me vino a la cabeza, y vos hiciste solamente 2 clases de música, solamente hiciste 2 clases de guitarra o 2 clases de piano, ¿no? Y te invitan para ser el telonero de alguien famoso. Vos vas a decir que no, porque vas a ir a hacer un papelón a ese lugar seguramente. Porque hay que estudiar, hay que practicar. No solamente tener el talento sino que se trata de práctica. También hay que aprender técnica. Y el tema de la pintura y la escultura también. Hay que practicar, hay que estudiar, hay que encontrar la propia, primero se estudia técnica, se estudia dibujo, se estudia, y después cada uno encuentra su propia expresión. Pero pasa que, al contrario de la música, hay gente que agarró el pincel 2 veces en su vida y de repente ya artista reconocido en el mundo, y artista que quiere vender encima, que eso es otra de las cosas que yo cuestiono mucho. El tema de querer ser artista para vender sus obras, eso es algo que llega con el tiempo también, no llega automáticamente. Hay gente muy talentosa, que tienen como una especie de, no sé,
una Es cosa que mágico. canalizan, así como hay Sí, niños que con 2 años tocan la batería y niños que tocan la guitarra, hay prodigios de ese tipo también en las artes visuales, ¿no? Claro. Pero se puede estudiar y se puede encontrar la beta creativa. Y es súper interesante el tema de las dos cosas, ¿no? Cómo se llega a ser artista y cómo se puede reconocer uno a uno mismo que es un artista. Eso es algo que quiero involucrarme en el tema de lo terapéutico en algún momento también. qué bueno. Y bueno, yo lo pienso por allí, yo diría que el que quiere tiene que llamarse artista, porque si no ya se está bloqueando y no llega a ningún lado. Claro, igual sí, puede llamarse artista, pero tiene que trabajar, tiene que hacer. Claro. Claro. Es algo muy interesante porque la gente que es más talentosa le cuesta muchísimo Es reconocerse, verdad, muchísimo. Claro. es verdad. Porque cuanto Claro. más talentosos son, más autoexigentes son, entonces Sí, les cuesta muchísimo. Y además que venimos en una sociedad donde ser artista no, 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 no no, paga, dice, eso. cuesta, Claro, no se sí, porque valora. sí. Sí, porque venimos, nosotros somos de claro, somos la generación del rigor, anda a trabajar. Le decías a tu padre o a tu madre que quería estudiar a tocar la guitarra, o ser pintor, o pintora, o escultor, y te decías, anda a trabajar, Claro, anda a dar sí, vuelta a sí, por tierra. eso. Ya quienes lo han logrado más allá de eso son unos genios. Sí, igual ahora hay permiso y hay una búsqueda también por ese lado, ¿no? Yo creo que es una Claro. de las cosas que nos está salvando. La gente a veces se queja de las pocas capacidades que hay, por ejemplo, la gente ya no lee, la gente ya no, pero van más a los museos, hay gente que se involucra con la pintura o con el dibujo, diseño gráfico, o con hacer cosas creativas. Entonces, me parece que la creatividad en general no se pierde nunca. Ujú. Va cambiando, Por suerte. va Va mutando. cambiando, pero no Sí, dejemos claro. de leer porque si no estamos en el horno, ¿eh? Bueno, 22 horas 37 minutos. bueno, que me ¿Lo llamen si piensas alguien así? quiere, de los que nos están escuchando, alguien que ustedes conozcan y quiere hacer una prueba. Ah, ¿probamos? Me encanta. No, Bueno, está no, hoy habilitado, ¿eh? no, Hoy no, Ah, hoy ahora no, no. hoy no. No, porque claro, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, con el método que yo uso no puedo hacer una prueba no porque lo no podés sería hacer para así, nadie. porque tiene que ser, chicos, chicas, ya saben, les pasamos el teléfono, pasala, Claro. decilo. Lo que hacemos es les hago una prueba a ustedes, a cada una de ustedes en algún momento, y ustedes después le cuentan a la gente a ver qué les resultó. Ah, buena idea, me gustó. A Mirala, mí me mirala, encantó, nosotros primero. Se a están mí me enojando un encantó. montón porque dice, ¿por qué siempre ellas? ¿Por qué siempre ellas? Bueno, les podemos pasar el teléfono a quien lo quiera, Sí, ¿verdad? claro que sí. Sí, por supuesto, sí, por supuesto Buenísimo, que sí. buenísimo. Decilo, Ah, ok. sí. Lo digo, 099-220-950. 099-220-950, ¿está bien? Ahí va, sí. Anótenlo y ustedes mismos le mandan un WhatsApp a Alcira Méndez. Y bueno, y más allá de que nosotros lo probemos, ustedes también pueden ir probando y contándonos, por supuesto. Alcira, esto recién empieza, porque hay algo que me quedó pendiente por allí. Y es lo que aprendiste de tu familia, de tus papás. ¿Vos Sí. podés antiguar entonces, por ejemplo? Sí, claro, sí, también, de unas cuantas cosas. De mi papá en realidad no nos quedó tanto porque era muy reservado con lo que sabía, pero en un momento necesitamos, en la casa de unos amigos, tenían una huerta orgánica muy grande y uno de ellos siempre me insistía y me decía, pero si tu padre hacía eso, vos tenés que poder hacerlo también, me decía. Yo decía, pero no sé qué es lo que se dice. Me dice, bueno, hace algo, me dice. Tenían vaquilla en la huerta, que es un tipo Sí, como sí, que te arrasa todo, te come todo, sí. no le Se hace asco come a nada. todo. Sí. O sea, en 2 días te arrasó la huerta. Entonces ellos habían empezado a tener vaquilla y estaban todos preocupados porque tenían eso. Y yo dije, bueno, yo en ese momento estaba, en un momento, chicas, en mi época hippie, vivía en una combi, yo Cierto. Mira, viví 2 años en una combi, Esa historia la tenés y que hacer otro día, porque yo quiero saber otro qué día, hiciste 2 años hermoso. en una combi, lo que se pueda contar, En obvio. otro momento les cuento porque es Sí, hermoso, es una época de mi vida hermosa. Bueno, entonces estaba muy metida en eso
Yo después fui cambiando, en realidad me cansé un poco de viajar tanto, y porque tenía un negocio en la combi, entonces me cansé. Y entonces me dice él, bueno, dice, hace algo, dice, bueno, hace una ceremonia. Yo me fui a la huerta, estuve toda una tarde en la huerta, y, y lo que hice fue como esto, ¿no? Tratar de tener como un acercamiento a esa sabiduría. Si hay algo en mi genética que tiene que ver con esa sabiduría, bueno, yo la reclamo. Por eso yo le llamo Claro, reclamar. Yo claro, reclamo esa sabiduría, la necesitamos ahora, porque si esto solamente lo Claro. puedo curar con un santiguado, con algo que se hace, mi papá curaba las huertas de una cosa que se llama la lagarta, que es sí, ¿te acordás? Bueno, el sí, gusano que aparece en el maíz, que te lo que arrasa. también los deja sin nada, sí. Exacto, y porque te pudre la parte de arriba del maíz y las cosechas son un desastre. Entonces mi papá curaba de eso las chacras del maíz importantes. Cuando empezaron Ujú. a aparecer los ingenieros agrónomos, dice que uno de los chacreros decía, ustedes le pagan no sé cuánta plata a los ingenieros agrónomos, y yo le doy 100 pesos al CIDES, que era mi papá, y él en Claro, un rato me cura la huerta, me cura la chacra, decía. Entonces yo reclamé eso, y en ese momento lo que hice fue con unas ramitas de coronilla. Yo uso mucho las ramitas de coronilla porque me ajá, parece que es una de las plantas que nos acompaña más, que todavía hay muy antiguos y todo eso. sí, Y, y hice un fuego, hice humo, hice otras cosas ahí dentro de lo que fue como un ritual que yo me inventé para hacer eso. claro, porque Y vos al pediste y otro, te conectaste con todo eso. claro, y al otro día no había vaquilla. Ah, Una No había respuesta. ni una vaquilla en toda la huerta. Yo en realidad una de las cosas que voy a probar en algún momento, lo que pasa es que también ahora se están haciendo otras cosas. ¿Vieron lo de las palmeras, ¿no? Del tema Sí, de. sí, el Voy a ver, picudo. no lo quiero probar porque que lo pruebe significa que haya aparecido, ¿no? Pero yo a una amiga le digo, yo tengo la barrera hecha acá. Ujú. Para Rocha no van a pasar, le digo. Pues yo ya hice la barrera de contención acá porque sería una tragedia, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que, claro, o sea, ¿cómo se las digo a los técnicos y a los científicos? ¿Cómo le digo este tipo de cosas para que las escuchen? ¿A qué? O sea, puedo recurrir al argumento de que antes la gente se curaba de esa manera, como por ejemplo de la culebrilla. La culebrilla, que es el herpes zóster, que tiene toda una explicación Sí, científica, pero la gente no se cura si no es con un santiguado. Los claro. médicos de antes te decían, andá y pedile a una vieja que te desantigue. Sí, de Bueno, antes y yo no no soy, tan de no soy, antes. no Pero soy tan escúchame, vieja, pero no santigua. quedan viejas, ¿viste? No hay vieja, yo no soy vieja, pero sé santiguar de la culebrilla, de Bien. culebrilla, de aruera. Tengo un santiguado que es buenísimo, por ejemplo, para todos los dolores musculares, que tiene que ver con hasta tendinitis, Wow. y tengo un ojo muy especial para identificar ciertas cuestiones en si son tendones, músculos, si es Así, nervio. pero eso tiene Sí. que ser también ahí en vivo. No, en algunos casos no, en algunos casos, por ejemplo, la culebrilla en la pandemia, yo tuve culebrilla en la pandemia, que fue cuando la aprendí a hacer a distancia, y lo que se dice siempre de la culebrilla es que se tiene que hacer en vivo, que lo tenés que curar mirando la lesión, pero en la pandemia yo no podía viajar, y me mandó el santiguado, me dijo, mira, yo te voy a enseñar a que te lo hagas a ti misma, porque ya que no puedes viajar, yo te voy a enseñar que lo hagas a ti misma. Entonces me lo enseñó y yo me lo hice a mí misma, pero mientras me lo hacía a mí misma, yo dije, yo tengo que poder curar a la gente a distancia, porque se va a necesitar. En la pandemia la gente va a necesitar, porque justo se daban las condiciones que hacen que el herpes zóster explote. Baja Claro, defensa y estrés. Claro. sí, Sistema inmune deprimido y estrés. Las condiciones sí. ideales para que eso te pase. Entonces digo, a mí me estaba pasando y va a haber más gente con esto. Y empecé a curar a distancia. Entonces curaba, me llamaban, me mandaban las fotos, a la hermana de una amiga pobre que estaba en un estado de ya casi enloqueciéndose, porque te enloquece, la curé, y después me fui a Argentina. Yo viví 2 años en la Patagonia, otra parte de la historia de mi vida, Wow.
Y curaba, desde allá curaba a Uruguay. Y cuando me volví a Uruguay, curé desde Uruguay a una amiga allá en la Patagonia. Y de Mirá, otras Claro. cosas también. Tengo historias interesantes con el tema de no, ya veo. cómo he curado, sí. Bien, ¿y vos lo vas a transmitir? En realidad sí se pasa los Viernes Santos, yo ya lo estoy pasando, los Viernes Santos, pero hay como una cosa de esto, ¿no? No es toda la gente que lo hace, no es toda la gente que lo quiere, Ujú, y vos sabés que me ha pasado lo mismo que hice yo, o sea, yo he tenido personas que me lo reclaman, y claro, me lo reclaman, pero con, ¿cómo se Poniéndolo, sí, dice? con imponiéndolo. fuerza, Con claro. Sí, imposición. Me Sí, dicen, sí, vos no te puedes quedar sola con esto porque si vos te quedas sola con esto, o sea, nosotros no sabemos cuánto tiempo vas a estar en el mundo y vos tampoco tenés la responsabilidad de de pasar esto. pasar. Una de las personas que me ha dicho, tienes la responsabilidad de dejarme eso escrito en un libro, es mi nieta de 11 años. Mira qué wow. divina. A vos, ella me pide santiguado para todo, ¿eh? Todo. Ella le duele la panza y me llama, me dice, vos, me duele la panza, me duele la cabeza, todo. Y ella me dijo, tienes que escribir un libro con esas cosas porque esas cosas no se pueden perder. Así que estoy en ese Bueno, proceso también. claro, qué Me lindo, parece fantástico, qué lindo. porque son las cosas más interesantes de compartir y porque así, ¿cuántos años de historia se vivieron así? Claro, es ¿No? lo que yo digo, o sea, mismo los médicos, o sea, tenemos Claro, historias bastante actuales. El médico, ¿cómo era? Curvelo Báez, el que tenía el hospital en Minas, que curaba con presas de agua y con agua curaba de casi todos los males. Yo tengo un libro de un señor, que no me acuerdo ahora con el nombre, lo voy a recuperar porque lo tengo entre los libros que tengo en otro lugar, donde enseña a curar con de todo tipo de cosas y todo tipo de dolores, con compresas de agua y si se dobla en cuatro. ¿Se acuerdan cuando nos ponían para los sí, dolores menstruales Sí, o nos ponían, sí, bueno, sí, eso? mira, Había mucho más cultura también de la medicina preventiva en la también, antigüedad. Y sí, no estoy sí, sí. hablando de tantos años atrás. En todas No, las no, no, familias, vieron que ahora está muy de moda desparasitarse, ¿no? sí, 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 Bueno, ustedes se acuerdan, a nosotros nos daban aceite de ricino, en casi todas sí, las casas habían las jarras aquellas que la gente se hacía enemas, porque era parte de lo que era la desparasitación, la limpieza de los intestinos, era una cuestión doméstica, todo el mundo lo hacía en su sí, casa. sí, sí. El baño de pie, por ejemplo, que era meter los pies en un recipiente con una palangana, con sí, la agua tibia palangana, y sal, 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 agua tibia y vinagre, vinagre, o con plantas, sí, claro. sí, 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 Era sí, mucho más preventivo y era mucho más, también, ¿no? Está en tal lo que uno natural, cree. Ahora claro. la creencia cambió totalmente a la pastillita. La gente cree en la sí, pastillita. no, yo creo que hay mucha gente también que está buscando volver a lo natural, porque el tema de la pastillita se ha vuelto un gran negocio también. Sí, Y claro, es que en realidad nació así. Claro, Los principios activos de casi de todos los medicamentos son sintetizados a través de los principios activos de las plantas. La más famosa es la aspirina, ¿no? El ácido sí, acetisalicílico, que es de la corteza del sauce. ¿qué te parece? Y que cuando Bayer patentó el ácido acetisalicílico, prohibió que se tomara todo corteza de sauce. negocio. Claro, el té, claro. Claro, exacto. Porque después te Pero dicen que está, que pasó por el laboratorio, que ya no tiene nada, que está, y sí, está bueno. Son todos temas discutibles y a cada uno le Pero toca bueno, su acá, parte. claro, también está la libertad de elección, ¿no? Cada uno Sí, elige el proceso sí, que quiere vivir. Si el proceso médico es el que estás eligiendo, está bien. Ahora, si el claro, proceso médico es el que te imponen, yo ahí es donde reviso. totalmente. Pero bueno, entre una cosa y la otra, vamos caminando la vida. Lo Así es. bueno es de que haya gente como vos que ha guardado esto, que realmente es un tesoro hoy en día porque no hay mucha gente que lo haga,
y que lo haga con seriedad, con Sí, responsabilidad. están escondidas, hay un montón. Lo que No se pasa es animan a que salir. la gente sigue estando el tabú de cómo te van a calificar si vos decís que sabés curar de algunas cosas, de curandera o de bruja. La gente tiene miedo que le digan que es una bruja. En A mí fin, me puedes decir tranquilamente que no me ofendo, me Brujita, siento orgullosa. brujita. A mí me quedó algo tremendo. pendiente. ¿Vos tuviste encuentro con el más allá? No. ¿No? No. No, todo es más acá nomás, no más Todo, allá nunca. todo es ahí en Garzón nomás. No, Claro. en realidad hay algunas cosas que sí aparecen como visiones, Eso, ponele, hay algunas cosas que sí, pero yo no creo que vengan del más allá. Es acceso a cierta info que está también ahí, ¿no? Está por todos lados, pero que nos han dicho que no es accesible para todos. claro. Y no es tan difícil en realidad, pasa por esto del desarrollo de la intuición y creer en que lo que estamos viendo es data, ¿viste? Porque a veces nos asusta un poco Claro. Ver ciertas cosas. Y a veces nos asusta ver ciertas cosas de nosotros mismos y más si es de los demás. Yo en un momento Sí. tuve una etapa de mucho sufrimiento en realidad, mucho sufrimiento porque en realidad era como que me había expandido a sentir todo lo que pasaba y en realidad sentía todo de todo el mundo, era como tenía un extremo de Como empatía que era vidente, dañino. como videncia, No, vidente. más corporal era. Yo Ok, sentía las emociones de una manera muy, muy, muy química. Si me encontraba con una persona que estaba triste, yo sufría la tristeza de la persona como si fuera algo que me estaba pasando a mí. Y eso te termina afectando, te claro, consume mucho. bastante. Y lo que empecé a hacer, mirá, empecé a decidir a tener como empatía dirigida. Yo creo que la empatía es un proceso químico que si sucede naturalmente, vos podés ver de qué manera no te afecte, porque es horrible estar sintiendo todo el tiempo de todas las personas con las que te estás cruzando. Y en un momento yo estaba así como súper investigando eso y llegaba un momento que me agobiaba profundamente. Yo lo que sí hice fue ir al hueso de todo mi sistema. Todos mis temas los vi con la mayor profundidad posible, hasta donde pude acceder de mi subconsciente accedí, lo vi, lo integré. Algunas cosas las sigo viendo, siguen estando presentes en mi vida, las reconozco y obviamente no las solucioné, porque creo que hay cosas que uno no puede con tanta facilidad. Y lo más importante que hice fue cambiar la historia de mi vida contándome a mí misma una historia distinta. Eso en otro momento les puedo poner algunos ejemplos, ustedes me ven así toda recontenta y re feliz, pero no siempre mi vida fue esta, o sea, yo no tomaba esta decisión constante de estar en este estado de positivismo, ¿no? Que no es positivismo boludo, sino es un positivismo elegido. Claro. Yo sé todo lo que pasa en el mundo, no es que yo viva en una nube y no me dé cuenta de lo que pasa, sé lo que pasa, pero elijo las batallas también, ¿no? O sea, qué cosas puedo solucionar, con qué cosas puedo lidiar y con qué no. Desde mi pequeña humanidad hago lo que puedo y lo que más puedo hacer es esto de poder compartir algunas cosas que están buenas para ayudar a los otros. Dentro de lo que es mi profesión en el mundo del arte, lo sociocultural, es como lo que es mi trabajo, digamos, y dentro de lo que es esta otra parte, que es esto que tengo, lo comparto también gustosamente y amorosamente. Qué lindo, gracias. Tremendo, señora, 2 horas estuvimos con usted. Wow. Gracias por tu tiempo, Alcira. Muchas gracias por todo, porque hemos aprendido un montón y porque te vamos a llamar porque ahora van a surgir muchas preguntas más. Bueno, sí, eso queda también, cuando guste. Yo estoy, los martes hablamos de esoterismo y después Ahí está. Escúchame, Alcira, vamos a repetir tu teléfono por si alguien quiere consultarte por algo específicamente, ¿sí? Bien, 099-220-950.
099-220-950. Sí. A Cualquier partir de cosa. las 11, porque a la mañana mis mañanas son sagradas. Bien. Me levanto muy temprano, me despierto muy temprano, tipo las 6, me levanto 7:30, más o menos, no me levanto enseguida, después tengo mi mate, ¿bien? Hasta las Sí, 11 estoy. perfecto. Después de las 11 de la mañana. Ahí Así va. es. Me parece fantástico. Nada, yo solo agradecerte este ratito que ha sido maravilloso. Son 2 horas, no es un ratito, Wow, sí, Un pero placer. muchas gracias por esto. No había tenido nunca la oportunidad de hablar tan extensamente de todas estas cosas y nada, les agradezco la escucha amorosa, les mando un saludo a todos los que están escuchando y bueno, yo estoy acá disponible para lo que quieran preguntarme, saber, consultar, lo que quieran. Bueno, vamos. Mirá que te tomamos la palabra en todo. Bueno, muchísimas chicas, muchas gracias. gracias. Y un placer nuevamente Gracias, tenerte Alcira, acá. de nuevo. Mañana tenemos la grabación, así ya después te la pasamos a Sí. vos también. Bueno, no sé quién la va a escuchar durante 2 horas, pero bueno. Sí, escuchan, sí, escuchan. Mira, hay un Bueno, Sí, montón de gente que está acompañándonos, por sí. suerte. bueno, Y bueno, y si muchísimas alguien quiere gracias. consultarte, lo va a hacer también. Susana manda Y nos vamos a mensajito. encontrar. Sí. ¿Qué decías, Tere? Susana manda mensajito. Bueno, Carmen, Roberto. Así que nada, saludos para ahí, Isabel, Adriana. Viste que están, Bueno, todos se han quedado. Y hay Este, muchos que no se atreven a Sí, que no escribir. escriben. Sí, vemos ahí los que están, no sabemos quiénes son, pero ahí están. Gracias bueno, a ti muchísimas gracias. y nos encontramos en cualquier momentito, ¿eh? No Cuando sé si gusten, no chicas. otro martes, pero por ahora decimos en cualquier momentito. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, Cira. chicas. Gracias. Un Aquí. abrazo, abrazo para todos. José Vélez, entonces, un ratito con esta cara o cruz.